Hola, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, bienvenidos. Esto es un hashtag Datazo desde Guadalajara, México. Qué bárbaro. Bueno, ahí estamos. Chatbot, Turing, Turing. ¿Escuchan? Ese es el ruido de los suscriptores yéndose. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de un tema bastante candente en este momento, la inteligencia artificial. Pero no vamos a hablar de cosas que podés hacer con ChatGPT, principalmente porque ya lo hicimos acá, sino que vamos a hablar del método más famoso y probablemente el primero de la historia para saber si una máquina es efectivamente capaz de demostrar comportamiento inteligente, el test de Turing. Y vamos a ver también por qué podría ser ineficiente con una falopita mental súper interesante. Antes que nada, si los videos de este canal te copan, me ayudaría una bocha que te suscribas. Apretá ese botoncito de suscribirse, para vos es simplemente un clic, es gratis, a mí me ayuda un montón. Hay una bocha de cosas para contar, así que arranquemos. Bien, antes de empezar hay que aclarar que vamos a irnos a los inicios de la discusión sobre la posibilidad de inteligencia artificial. No hace falta que explique que hoy el panorama cambió bocha, existen programas con bases de datos gigantescas y sistemas de aprendizaje zarpados, así que la situación no es la misma de cuando sucedían estas cosas que vamos a contar. Pero pareciera que la pregunta respecto a la inteligencia artificial y a la naturaleza de la mente sigue vigente, y el tema es súper interesante, así que vamos a explorarlo en sus inicios. Para eso vamos a remontarnos a mediados del siglo XX, cuando se estaban empezando a imaginar las primeras computadoras digitales que en ese momento eran llamadas máquinas de Turing. ¿Por qué se llamaban así? Porque el que las inventó era un matemático, lógico y criptólogo británico llamado Alan Turing, que hoy por hoy se lo considera el padre de la informática. Si no sabés quién es, hay una película del 2014 sobre su trabajo descifrando el código enigma de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con Benedict Cumberbatch haciendo de Turing, que si te interesa saber sobre su vida, está bastante bien. Se llama El Código Enigma en español, pero en inglés es The Imitation Game, y ahora vas a ver por qué. Cuestión que en su artículo Computing Machinery and Intelligence de 1950, Turing planteó una de las preguntas más importantes sobre la filosofía de la mente. ¿Una máquina puede pensar? O, dicho en otras palabras, ¿es posible la inteligencia artificial? Para responder esta pregunta pareciera que primero hay que definir qué es una máquina y a qué nos referimos específicamente con pensar. Pero Turing encaró la cuestión de otra manera. En vez de enroscarse con estas definiciones complicadas, directamente quiso demostrar si una computadora puede comportarse como un ser humano. Y para hacerlo se inspiró en un juego que se llama el juego de la imitación. Y ahí tenés el nombre de la película. What's it called? A Passing Fancy. That's the name of this play. How did he do that? How did he do that? ¿Cuál es el juego de la imitación? Bueno, es un juego en el que dos personas, un hombre y una mujer, se meten en cuartos separados y una tercera persona que no sabe cuál es cuál los interroga. Y ellos lo que hacen es responder con mensajes escritos intentando convencer a la otra persona de que son del otro género del cual no son. Turing entonces se pregunta qué pasaría si una máquina toma el lugar de uno de los dos jugadores. ¿La persona que los interroga sería capaz de determinar que uno de los dos es una máquina o no? Y hoy en día nos parecería que no es nada imposible que una máquina pase la prueba de Turing, ¿no? Bueno, la realidad es que es bastante difícil y además no hay reglas claras sobre cómo tiene que ser el test y qué es pasar el test. Algunos dicen que ya los pasaron y otros dicen que todavía ninguna computadora logró pasarlo. La primera vez que se lo intentó fue en 1966 cuando un científico llamado Joseph Weizenbaum creó a ELIZA, un programa que trataba de pasar el test no tanto por ser súper avanzado, sino más bien porque era pillo. ELIZA estaba programada para actuar como si fuera una psicóloga. Agarraba las preguntas y los comentarios de los humanos y los devolvía en forma de otra pregunta o de alguna observación así como muy genérica. Entonces, con este tipo de guión, pongámosle comillas a guión, no necesitaba una programación re sofisticada ni una base de datos enorme, y aplicando esta estrategia logró ser lo suficientemente convincente como para engañar a algunos jueces. Hay una versión de ELIZA subida a internet, de hecho, si querés podés chatear con ella un rato. A mí las respuestas me parece medio obvio de que no son una persona, pero bueno, capaz en inglés suena más a un ser humano. ¿Pasó ELIZA el test de Turing? Bueno, como dijimos, no hay un estándar de cómo hacer el test de Turing, cuántos jueces tiene que haber, especializados en qué, etcétera, 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 cómo es la prueba, cómo se desarrolla, todo eso no está como con un estándar, no está normado. ¿Sobre qué reglas? Entonces, depende a quién le preguntás, la respuesta cambia. El consenso general es que ELIZA no pasó el test, aunque, como dijimos, algunos jueces sí logró engañarlos. O sea, algunos jueces pensaron que ELIZA era un ser humano. En 1972,
tomando como base el trabajo de Weizenbaum, el psiquiatra norteamericano Kenneth Colby creó a Parry. Parry era un programa parecido a Elisa, pero al revés. En vez de ser un terapeuta, Parry tenía el comportamiento de un esquizofrénico paranoide que respondía siempre haciendo alusión a sus obsesiones o a sus temores. Siempre como que te contestaba por ese lado. Lo pusieron a hablar con gente junto a pacientes reales, o sea, respondía Parry y respondían pacientes reales, y después le mostraban los chats a un montón de psiquiatras y engañó a casi la mitad. Pero de nuevo, esto es como súper especializado, o sea, está como programado para tener un tipo de persona y con unos jueces. ¿Cuenta como test de Turing? Bueno, ahí de vuelta el debate. En 1990 se intentó hacer una versión más estándar de la prueba del test de Turing cuando el inventor norteamericano Hugh Lefner inventó los premios Lefner, que es como si yo pusiera los Molly Awards, ¿no? El premio Lefner. Bueno, ¿qué era el premio Lefner? Era un evento anual en el que competían distintos programadores y sometían a sus programas al test de Turing para ver cuál de todos era el más convincente. Este premio caducó en 2020, así que ya no se hace más. Algunos criticaban que este premio, además, como que no ayudaba en nada, como que era todo show y nada de ciencia. Y bueno, uno de los que ganó las últimas ediciones se llama Cookie, que es un chatbot que si querés también está en internet y podés chatear con Cookie. Te voy a dejar el link en la descripción, tanto como el de Lisa también, que igual es el que sacó más porcentaje respecto a los otros. Así que bueno, ahí está Cookie con los premios Lefner. Pero para sumar más confusión a todo esto, Turing predijo que para el año 2000 las computadoras iban a poder convencer a un 30% de los humanos en una conversación de unos 5 minutos. Así que algunos lo que dicen es que pasar el test de Turing es superar ese 30%. Lo cual, además de ser debatible, porque si engañás a 3 personas, quiere decir que hay 7 que se dan cuenta de que no sos un humano. Entonces como no estás como haciendo de cuenta de que sos un humano, no es que me podés engañar, si a la mayoría no. Además de todo esto, depende también de la cantidad de jueces. ¿Por qué digo esto que depende de la cantidad de jueces? Porque en base a esta regla del 30%, el primero que logró pasarla, que fue un hito, se llamó Eugene Gustman. ¿Qué era Eugene Gustman? Era otro chatbot diseñado por un grupo de programadores rusos y ucranianos en 2001, que estaba programado para actuar y responder como si fuera un adolescente ucraniano. Era como un ucraniano de 13 años. Gustman estuvo en numerosas pruebas Turing, con los años lo fueron perfeccionando, en uno de los premios Lefner quedó en segundo lugar, después en Milton Keynes, que fue como el mayor evento de pruebas Turing que se hizo, quedó primero, ahí convenció al 29% de los jueces de que era un ser humano, hasta que en 2014 logró subir al 33% y ahí superó esa barrera del 30%. Pero eran 3 jueces. Y engañó a 1, por eso es un 33%. Entonces, ¿vale esa cosa? Y no sé. Y después de Gustman, ninguno pudo pasar el test de Turing. Mención aparte para Google Duplex, que llamó e hizo una reserva en una peluquería en el año 2018 y la persona que atendía no se dio cuenta de que estaba hablando con un chatbot. Y en algunos lugares dicen que ChatGPT lo logró en 2022, pero la realidad es que nunca pude encontrar la noticia, así que no sé si es cierto. Lo que sí muchos dicen es que con la versión 5, ahora ya estamos en la 4, que con la próxima lo podría lograr. A primera vista entonces parecería como que este tipo de pruebas fomenta el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero como dijimos antes, un programa puede pasar el test no por ser súper sofisticado y realmente tener una inteligencia similar a la de una persona, sino por ser convincente, por estar programado de manera tal que parezca una persona y engañar a un humano. O sea, está programado para engañarte. O sea, no es que es inteligente, sino que tiene una habilidad particular desarrollada, la de hacerse parecer a una persona. Como que más que un torneo de inteligencias artificiales mega poderosas, los premios Lefner parece más una competencia de chatbots y ya. Y acá volvemos al otro problema que tiene el test de Turing y que Turing trató de evitar desde el principio: la definición de inteligencia. Porque en definitiva la prueba de Turing mide si una computadora puede conversar como un ser humano, pero no dice nada sobre si realmente es una inteligencia artificial. No mide la capacidad de resolver problemas complejos, de tener reflexiones profundas, de crear arte, de reconocer patrones ocultos, de todas esas cosas que si yo te pregunto de qué va la inteligencia, que ya de por sí es bastante difícil de definir, no lo culpa Turing, posiblemente diríamos. Es más, yendo un pasito más lejos, estos programas que intentaron pasar el test de Turing, como Elisa o Parry, lo hicieron manipulando el lenguaje porque esa es su programación, pero en realidad no comprenden el lenguaje, no entienden qué es eso que están diciendo. Es medio como la carrera de locución en el ISER, que te enseñan pronunciación de distintos idiomas. En el ISER, cuando estudias locución, te enseñan pronunciación de alemán, pronunciación de francés, pronunciación de portugués, y vos aprendés a pronunciar esas palabras que estás leyendo correctamente, pero no tenés la menor idea de qué estás diciendo. Oh, and I can also speak a little French. Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
What did I say? Entonces, ¿podemos decir que estos programas son realmente inteligentes o estamos hablando de una simulación de inteligencia? Turing, como buen funcionalista, diría que no es una simulación, porque la mente humana es como un programa y si una máquina puede replicar su funcionamiento, quiere decir que tiene lo que llamaríamos una mente. Y en la esquina opuesta del ring tenemos al exponente máximo de esta crítica a la prueba de Turing, el filósofo norteamericano John Searle, que en un artículo en 1980 llamado Minds, Brains and Programs presentó este argumento junto a un experimento mental muy interesante para demostrarlo, que se llama el experimento del cuarto chino. Acá está la falopita mental que te prometí al principio. El experimento es así. Imagínate que vos estás encerrado en un cuarto lleno de canastas y las canastas adentro tienen símbolos chinos. Y vos no sabés chino, no sabés nada de chino, pero tenés un manual en español que te da instrucciones paso por paso para que vos puedas combinar esos símbolos chinos correctamente. Y esto que viene ahora es clave. Las instrucciones del manual son puramente sintácticas. O sea, el manual no te enseña chino. Te dice paso a paso, con descripciones de los símbolos, cómo combinarlos correctamente. Onda te dice, agarrá el símbolo que tiene tal forma de la canasta número 1 y agarrá el símbolo que tiene tal otra forma de la canasta número 2 y ponelo juntos. Pero el manual no te ayuda a entender el idioma. No te dice después de todo eso, te dice, bueno, eso que juntaste significa casa. Solamente te dice que esos dos van juntos. Bien, ahora supongamos que alguien desde afuera del cuarto te pasa combinaciones de símbolos chinos por algún lado, por una rendija, ponele. Te las manda dentro del cuarto. Esas combinaciones que te pasa son preguntas, aunque vos no lo sabés porque no sabés nada de chino. Y el manual te da instrucciones para que vos saques afuera del cuarto otras combinaciones de símbolos en respuesta a esos símbolos que entraron. O sea, te dice, si a vos te mandan estos símbolos, vos tenés que mandarle estos otros símbolos. De nuevo, sin saber qué estás diciendo, vos solamente estás siguiendo las instrucciones del manual. Supongamos entonces que el manual está recontra bien escrito, lo escribió un experto y vos no pifiás una. Todo lo que vos contestás tiene sentido y está bien armado. Lo seguís a la perfección, tanto que la persona que está fuera del cuarto cree que está conversando con una persona que habla chino. O sea, que todo este sistema que armamos del cuarto chino pasa el test de Turing. Ese sería el escenario. Bien, entonces la pregunta que se hace Searle es la siguiente. ¿Podríamos decir que vos o cualquier parte de este sistema del cuarto chino realmente sabe chino? La respuesta según Searle es no. Este sistema del cuarto chino no sabe chino. Y vos que estás ahí adentro del cuarto chino no sabés chino. Y además no importa qué tanto estudies el manual. O sea, vos podés ser un crack total manipulando los símbolos chinos y aprendértelos todos de memoria, pero nunca vas a saber chino. Eso es lo que Searle quiere decir cuando afirma que una computadora digital como la que imagina Turing no piensa realmente porque no sabe qué es lo que está haciendo, sino que está programada para manipular determinados símbolos correctamente. O sea, no es inteligente, sino que cumple una función mecánica súper compleja a la perfección, manipulando los símbolos del lenguaje. Este es el punto que Turing se salteó en su planteo y que Searle utiliza en su argumento. Dice, para pensar no basta con manipular el lenguaje, hay que entenderlo. Y acá Searle le pone un nombre a esta corriente de pensamiento, no la de él, sino la de Turing. La llama inteligencia artificial fuerte, IA fuerte. Obviamente Turing sería uno de los máximos exponentes de esta corriente y dice que los defensores de esta corriente dirían que sí, que el sistema del cuarto chino tiene una mente, porque los datos ingresan, se procesan y salen del otro lado correctamente. Y eso es todo lo que una mente es. Además, puede que vos que estás ahí adentro no sepas chino, pero el sistema completo, o sea, el cuarto más el libro más las canastas más vos, sí sabe chino porque responde correctamente a las preguntas en chino. Y Searle dice que no, que para que una máquina tenga una mente, tiene que entender lo que dice y lo que hace. No solamente manipular el lenguaje o procesar datos, sino como que medio que tiene que tener una conciencia. Como buen debate filosófico, no hay forma de resolverlo esto. Es cuestión de elegir una postura. Alinearse con Turing o alinearse con Searle. Así que, como diría Matías Martín... ¡Oh, sí! ¡Chabón! ¡Me quiero dónde estabas! Y hasta acá llega este hashtag datazo sobre el test de Turing. Nos queda pendiente hablar de los CAPTCHA, que está muy relacionado. De hecho, CAPTCHA significa Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. O sea, prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar computadoras de humanos. Que dentro de poquito lo hacemos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Pasarle este video a alguna persona que creas que le puede llegar a copar. Sino como siempre con un like o un comentario, me estás ayudando una recontra bocha. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima, gente. Desde acá no les puedo tapar la cámara, pero chau. Allá la.